¿Buscas el mejor celular por tu dinero? Aquí tienes la guía definitiva con los 7 mejores gama media del 2025, ideal para fotos, uso diario y rendimiento. ¿Curioso? No te los pierdas. Número 7. Motorola Moto G75, un equipo que entra en la categoría de gama media de entrada, pero que sorprende por lo equilibrado que es para su precio, el cual suele rondar, con ofertas, los $193. Su diseño es sencillo, pero lo que más llama la atención es la resistencia, protección Gorilla Glass 5 y la certificación militar MIL-STD 810H, algo que casi nunca se ve en este rango de precios, haciéndolo ideal para quienes suelen golpear el móvil o buscan algo más duradero. Asimismo, su pantalla es grande, 6.78 pulgadas, Full HD Plus y 120 Hz. Y si bien no es OLED, sino IPS LCD, el contenido se ve decente y la fluidez se nota. En las cámaras tenemos un sensor principal de 50 megapíxeles, un ultra wide de 8 megapíxeles y un frontal de 16 megapíxeles. No es el rey de la fotografía, pero cumple muy bien para el día a día. Para moverlo todo, trae el Snapdragon 6 generación 3, 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. En pocas palabras, buen rendimiento, buena velocidad y espacio de sobra. Y la batería es de 5000 mAh con carga de 30 watts, suficiente para un día si tu uso es normal. En resumen, el Moto G75 es ese celular que no hace mucho ruido, pero cuando ves lo que ofrece, sobre todo si está en oferta, dices, oye, aquí hay valor de verdad, resistente, equilibrado y perfecto para quienes quieren algo confiable sin gastar demasiado. Número 6. Samsung Galaxy A16, uno de los equipos más accesibles de Samsung, con un precio que ronda los $160. Y lo interesante es que por ese monto te da 8 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento y expansión hasta 1.5 TB. Nada mal para la gama de entrada, ¿no? Y si bien el diseño nos sorprende por ser de plástico, tener biseles gruesos y notch de gota, lo compensa con su pantalla de 6.7 pulgadas, Full HD Plus, Super AMOLED y de 90 Hz, la cual te otorga una buena calidad para ver contenido. Ahora, el rendimiento es lo más justo del conjunto. Con el Helio G99 y 8 GB de RAM, te va a rendir bien para estudiar, trabajar y redes sociales. Sin embargo, no esperes jugar títulos pesados con gráficos altos. Para uso básico está perfecto, pero no es un celular gamer. Y en cámaras, el A16 cumple. 50 megapíxeles tiene su lente principal, 5 megapíxeles ultra wide y 13 megapíxeles su frontal, bien para fotos diarias. No obstante, en poca luz la calidad cae, como era de esperarse. En resumen, el A16 destaca por su pantalla, su almacenamiento y su precio accesible. No es el más potente, pero sí una opción sólida y estable dentro de lo económico. Número 5. Samsung Galaxy A55, uno de los gama media más completos, considerando su precio actual, el cual es de $215 en el mercado de segunda. Su diseño mantiene la línea típica de Samsung, minimalista, limpio y elegante, pero lo que realmente destaca son sus materiales premium, Gorilla Glass Victus Plus, marcos de aluminio y tapa de cristal. Asimismo, su pantalla es uno de sus puntos más fuertes, 6.6 pulgadas, Super AMOLED, Full HD Plus y 120 Hz, ideal para disfrutar de una buena experiencia visual. Por otro lado, en cámaras también cumple, 50 megapíxeles en el lente principal, 12 megapíxeles en el ultra wide, 5 megapíxeles en la macro y 32 megapíxeles en el frontal, te brindarán colores intensos y un buen nivel de detalle. Además, para moverlo todo tiene el Exynos 1480 con 8 GB de RAM. En el uso diario es fluido, rápido y estable, solo que si eres de los que exige mucha multitarea o videojuegos pesados, puede que no siempre llegue al nivel esperado. En resumen, el Galaxy A55 es ese gama media que destaca por su pantalla, su construcción y sus cámaras. Y lo mejor, hoy cuesta mucho menos que antes. Ideal para quienes quieren algo confiable, equilibrado y bueno sin tener que dejarse el aguinaldo. Y si hasta aquí te está siendo útil el video, recuerda suscribirte, dejar tu like y comentar. No solo impulsa el canal, también me motiva a seguir trayendo más contenido para ti. Número 4. Samsung Galaxy A56, un equipo que llegó caro, pero que hoy, con la bajada de precio, se ha convertido en una opción mucho más interesante. Su diseño divide opiniones, pero es innegable que es distinto.
foto. El módulo de cámaras tipo cápsula llama la atención y los materiales son premium. Gorilla Glass Victus Plus y marcos de aluminio. Su pantalla es uno de sus mejores puntos. 6.7 pulgadas, Super AMOLED, Full HD Plus y 120 Hz. En potencia trae el Exynos 1580 con 8 GB de RAM, los cuales funcionan muy bien para el día a día y juegos ligeros, aunque en títulos exigentes sí puede quedarse corto. Asimismo, la batería también cumple 5000 mAh y esta vez con 45 watts, algo que por fin mejora dentro de Samsung, dejando la velocidad de carga de 25 watts de lado, y sus cámaras también están a la altura. 50 megapíxeles el lente principal, 12 megapíxeles el ultra wide, 5 megapíxeles la macro y un frontal de 12 megapíxeles con grabación en 4K, ideal si quieres buenas fotos y videos sin gastar de más. En resumen, el Galaxy A56 es un gama media equilibrado, buena pantalla, buen diseño, buena batería y cámaras confiables, el cual con su nuevo precio tiene mucho más sentido. Número 3. Poco X7 Pro, un modelo que llegó pisando fuerte gracias a su potencia y su excelente calidad-precio. A nivel de diseño, Poco mantiene su estilo, moderno, llamativo y con un acabado que imita el cristal. Sí, es plástico, pero se siente bien en mano. Eso sí, es un imán de huellas, así que casi estás obligado a usar funda. Su pantalla es uno de esos grandes motivos de compra. 6.67 pulgadas, AMOLED, resolución 1.5K y 120 Hz, siendo fluida, brillante y perfecta para contenido y juegos. Y hablando de juegos, aquí destaca todavía más. Trae el Dimensity 8400 Ultra con 8 GB de RAM, que ofrece potencia de sobra para redes sociales, multitarea y títulos exigentes. Ojo, la versión de 12 GB es mejor, claro, pero la básica ya es muy sólida para la mayoría. Eso sí, si eres gamer, un ventilador externo nunca viene mal para evitar calentamientos. La batería de 6000 mAh con carga de 90 watts es otro punto fuerte. Puedes pasar el día completo jugando, navegando y haciendo multitarea sin preocuparte. Y si lo cargas, en pocos minutos ya está listo para seguir. En resumen, el Poco X7 Pro es pura potencia y autonomía a buen precio, ideal para quienes quieren rendimiento y una pantalla top sin gastar demasiado. Número 2. Poco F6, un modelo que en el 2025 llamó la atención, ya que su versión de 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento se encuentra alrededor de $240, un precio difícil de ignorar. Su diseño es sencillo y minimalista, pero destaca por el Gorilla Glass Victus, ideal si se te suele caer el móvil o quieres algo un poco más resistente. Eso sí, su cuerpo de plástico puede no ser del gusto de todos. En la pantalla encontramos un muy buen conjunto, 6.67 pulgadas, tecnología AMOLED y 120 Hz, con colores intensos, gran contraste y una fluidez más que suficiente para disfrutar redes sociales, videos o juegos. En el apartado fotográfico, el Poco F6 equipa un sensor principal de 50 megapíxeles, un ultra wide de 8 megapíxeles y un frontal de 20 megapíxeles. No es un teléfono enfocado en fotografía, pero cumple bien en buena iluminación y da resultados correctos para el día a día. Asimismo, la potencia es su carta fuerte. Snapdragon 8S generación 3, acompañado de 12 GB de RAM. Esto le permite ofrecer un rendimiento excelente en multitarea y videojuegos exigentes. Eso sí, si lo usas durante largas sesiones de gaming, puede calentarse más de lo normal. En resumen, el Poco F6 sigue siendo una opción muy sólida en 2025, perfecto para quienes buscan potencia y velocidad sin gastar demasiado. Número 1. Poco F7, uno de los reyes calidad-precio, y no es para menos. En algunos países se lanzó por $435, incluso con los Redmi Buds 5 Pro de regalo, y aunque hoy ronda los $540, sigue siendo uno de los teléfonos más potentes de su categoría. Su diseño es elegante y moderno, la parte trasera de cristal y los marcos de aluminio le dan esa sensación premium que muchos buscan. No es un diseño extravagante, pero sí uno que transmite calidad. En la pantalla encontramos un buen combo, 6.83 pulgadas, AMOLED, resolución 1.5K y 120 Hz, perfecta para quienes consumen contenido todo el día. En cámaras tenemos un módulo correcto, 50 megapíxeles en el lente principal, un ultra
ultrawide de 8 megapíxeles y un frontal de 20 megapíxeles, quienes entregan buenos resultados en el día a día. El rendimiento, eso sí, es su mayor fortaleza. El Snapdragon 8S generación 4, junto con 12 GB de RAM y almacenamiento UFS 4.1, hacen que todo vaya rápido. Multitarea, transiciones, aplicaciones pesadas, todo fluye. Y si lo tuyo es el gaming, este procesador permite jugar títulos exigentes con muy buen desempeño, aunque como siempre, si juegas por horas, un ventilador externo ayuda a mantener la temperatura bajo control. En resumen, el Poco F7 no es el mejor en cámaras, sin embargo, su equilibrio general lo convierte en una opción muy sólida. Pero espera, si estos modelos están fuera de tu presupuesto, en el siguiente video te muestro los mejores gama alta antiguos que puedes comprar en el 2025, así que dale click y descúbrelos.